Bueno, les decía, la idea es abordar un poco a partir del comercio internacional, como excusa de alguna manera, o el análisis del comercio internacional, es decir, un poco lo que estuvimos viendo era muy la idea de, bueno, en algún país, cómo funcionan las finanzas funcionales, o el tema de la emisión de dinero, el dinero en un país, los patrones de acumulación en Argentina, digo, como que está un poco desconectada, digamos, de otros países, otras dinámicas. Entonces vamos a través del comercio internacional, la idea es enganchar eso y abrir algunas discusiones, sobre todo, digamos, articulándonos un poco con la clase anterior, que estuvo Claudio Pasalía, mostró un poco qué es la economía ecológica, qué son los indicadores biofísicos. La idea es trabajar un poco desde ahí, ¿sí? Nos vamos a salir de la típica mirada del comercio internacional en términos monetarios, ¿sí? Para jugar un poco con las cuestiones ambientales y repensar un poco la inserción internacional de países como Argentina, ¿sí? O sea, ¿qué rol estamos jugando, querramos o no, estamos jugando ese rol en términos internacionales? De alguna manera, ahí está, va a estar en el título, ahí lo estoy compartiendo. Significa un poco revisitar algunas categorías del pensamiento marxista, ¿sí? Pero a la luz del siglo XXI, ¿sí? El pensamiento marxista en términos de economía política aportó mucho, ¿sí? Pero también una de las fuertes críticas es, bueno, de alguna manera se quedó con una agenda muy propia de inicios del capitalismo hasta el siglo XX, pero de alguna manera la agenda de los feminismos y la agenda de las cuestiones ambientales cuesta que entren en ese marco teórico. Creo que más por una cuestión de comodidad de quienes se consideran popes o grandes teóricos o grandes manejadores de esas categorías y ese marco teórico. Me parece que los feminismos o tanto el ecologismo no tienen, digamos, tranquilamente se pueden articular con la mirada marxista. Cuesta mucho desde la formación marxista más tradicional, digamos, que le cuesta abrirse a esas discusiones. Ahí hay todo un debate por detrás, si la única contradicción es entre el trabajo y el capital, digamos, es la contradicción fundamental, o si el capital también no solo oprime a los trabajadores, sino también particularmente a las mujeres y las identidades feminizadas, y también a la naturaleza, ¿sí? Entonces ahí, bueno, hay una discusión que nosotros no somos muy de meternos en ese berenjenal, y me parece que hay como muchas discusiones que hay que abordarlas. Después discutimos cuál va primera, me parece que hay que abordarlas todas, porque si no pensamos hacer como una lista de supermercados y nunca llegamos a nada, ¿sí? A medida que se pueda avanzar a una sociedad más igualitaria, hay que darle para adelante, ¿sí? Por lo menos esa es mi tesitura. Después vamos por todo si se quiere, pero no enroscarnos en esto de, bueno, primero una contradicción, después la otra, con una contradicción, resolviendo una contradicción se resuelven todas, bastante discutible, etc. Vamos a hablar un poco de acumulación por desposesión, que es digamos, una idea que introduce Harvey, geógrafo estadounidense, intercambio ecológicamente desigual y deuda ecológica, que fue algo que les mencionó ahí cuando habló de deuda externa y de financiarización de la economía y del patrón de acumulación centrado en lo financiero. Bueno, vamos a hacer como una mirada a partir de este cruce. La idea es partir desde la economía ecológica, ¿sí? Como gran paraguas conceptual. Una crítica que uno le hace a la economía ecológica o a cierta economía ecológica es como que le falta economía política. Como que a veces los indicadores biofísicos, tipo la huella ecológica, no es en el caso de Claudio, pero hay mucha gente que lo elabora como un indicador que pareciera no decir mucho más que un impacto ambiental. Claudio hizo mucho hincapié en las desigualdades, es decir, que esa huella ecológica puede ser a nivel mundial 2 hectáreas o 3 hectáreas por persona, pero que claramente son un promedio. Y los promedios ya sabemos que son desiguales, ¿sí? Entonces, justamente un poco la propuesta es desde la economía ecológica, pero cruzando con la economía política, ¿sí? Perdón que silencio el celu. De ahí vamos a trabajar con la idea de metabolismo socioeconómico, deuda ecológica, ya las mencionábamos, intercambio ecológicamente desigual y acumulación por desposesión.
¿Qué es esto de metabolismo socioeconómico? De alguna manera, junto con el intercambio ecológicamente desigual, nos permite pensar como una suerte de teoría de la dependencia, pero con una mirada ecológica o de economía ecológica en el medio. Quienes, bueno, recuerdan contabilidad, y de hecho en economía se da mucho esta lógica, digamos, hay muchas ecuaciones que son identidades. Activo es igual, pasivo más patrimonio neto. Si sube un lado el término izquierdo, el término derecho tiene que subir. Los libros, digamos, dice Georges Corruegen, que es uno de los fundadores de la economía ecológica, dice, a largo plazo los libros de cualquier empresa deben cuadrar dólar a dólar. Porque la lógica de lo monetario es esa. Digo, el ingreso mío es el gasto que realiza, por ejemplo, la universidad pagando sueldos. Lo que yo gasto en la verdulería es el ingreso del verdulero, ¿sí? Cuando seguimos el dinero, la ruta del dinero, de alguna manera me gusta decir a mí, hay como una lógica de que lo que sube de un lado baja del otro y como que hay una suerte de sistemas de compensación, ¿sí? Y en términos de ecología nunca cuadran, ¿sí? No se llevan en dólares, dice, sino en términos de materia y energía. En estos términos siempre se termina con un déficit. ¿Se acuerdan de esto que hablaba Claudio de la entropía? De que la energía no es que uno agarra y dice, bueno, tengo energía acá y la transfiero, la llevo a otro país, la usa alguien y esa energía, no sé, queda en el aire y la vuelvo a agarrar y la puede usar otra persona. Sino que la energía se convierte en calor disipado y ya no la podemos aprovechar, ¿sí? Lo mismo pasa con los materiales. Hay como una lógica de, si bien puedo reciclar, puedo reutilizar algunos materiales, no es infinito la cantidad de veces que lo puedo reutilizar, no es infinita la cantidad de veces, no son las mismas características, muchas veces van perdiendo características, e incluso mucho del reciclado, las reutilizaciones en otras funciones, ¿sí? Es decir, algunos materiales los puedo reutilizar, pero ya no con la misma función que la vez inicial, ¿sí? Entonces, digamos, en términos de materiales y energía, que es un poco la propuesta para pensar, siempre va a haber un déficit, va a haber una pérdida de materiales y energía, ¿sí? Entonces eso rompe un poco la lógica más típica de la economía, ¿sí? De ahí surge, digamos, de esta idea de pensar las relaciones económicas o socioeconómicas a partir de, no de dinero, del movimiento del dinero, la transformación del dinero, sino de el movimiento de materiales y energía, es que surge esta idea del metabolismo socioeconómico. Viene de la metáfora, digamos, más propia de la biología, de las ciencias naturales, del metabolismo. Digamos, básicamente nosotros como cuerpos metabólicos, ¿qué hacemos? Introducimos materiales en nuestros cuerpos, ¿sí? Obtenemos energía, ya sea el mate caliente o haber tomado un ratito de sol, o que nos dé un rayito de luz de sol por la ventana, eso nos provee energía, la metabolizamos, algunos la metabolizamos en la panza, otros en la cadera, otros en los brazos, no sé, digo, cada uno metaboliza de una distinta manera, sus cuerpos biológicamente, pero vamos metabolizando, ¿sí? El desarrollo, el crecimiento de las personas tiene que ver con eso, con metabolizar materiales y energía en un punto. Y después viene el proceso poco visibilizado socialmente de la excreción, digamos, en definitiva, ya sea vía el baño, vía la transpiración, digamos, son todas formas de excreción de materiales y energía, ¿sí? Así como cuando uno toma una bebida caliente o algo, puede salir a correr, cuando corre empieza a transpirar, ¿sí? Está excretando parte de ese materiales y energía que fue absorbiendo, digamos. Entonces la idea es pensar el sistema económico como eso, como un metabolismo socioeconómico, donde entran materiales y energía y donde hay excreción, que no solo es excreción de las formas más, que donde los servicios ecosistémicos, las funciones ecosistémicas pueden absorber, sino que también aparece, por ejemplo, la contaminación, que es una forma de transformación a través de ese metabolismo, ¿sí? El hecho de usar, por ejemplo, cianuro para la megaminería, luego ese cianuro, una vez que disuelve las rocas y permite separar, ¿a dónde va? Va a un dique de cola, que es un gran
pozo de agua, donde esperamos que no salga de ahí, porque si no genera contaminación, ¿sí? Entonces, ahí hay un proceso sociometabólico, ¿sí? ¿Por qué nos interesa, digamos, un poco esto que decía? Visibiliza las interrelaciones entre sociedad y el medio o el ambiente, es decir, la sociedad no está en un espacio abstracto, digamos, sino que justamente es y está dada por las condiciones naturales, ¿sí? Digo, de las mismas pautas de vestimenta o el tipo de ropa que se utiliza, tiene mucho que ver con el clima, digo, entonces, típicamente el ejemplo de cuando uno va a Brasil, los colores, las texturas de las ropas, bueno, tienen que ver con el clima, ¿sí? Digo, un brasilero cuando viene a Argentina siente frío todo el año, digamos, por lo tanto el tipo de vestimenta, la interrelación entre sociedad y medio va a ser muy distinta. Y lo que nos interesa, digamos que es una de las cuestiones muy importantes, por lo menos, es que nos permite salir, digamos, de la crematística al análisis biofísico. La crematística, ¿qué es? Digamos, como que sería la idea de que lo que hay que estudiar todo el tiempo es el dinero, los flujos monetarios, ¿sí? Y en eso la economía hace eje. De hecho, agarren cualquier suplemento de economía y está hablando de variables en moneda, en pesos, en dólares o en lo que sea. La única cantidad no monetaria que aparece de vez en cuando es gente pobre y gente desempleada. Pero después riesgo país, deuda externa, cuánto se paga de impuesto a las ganancias, cuánto sale la vacuna, cualquiera, la tasa de interés del bono no sé qué, las acciones de no sé qué empresa, la cotización del dólar, el dólar blue, el dólar bolsa, el dólar, son todas variables monetarias, es dinero. Están todas en alguna variable monetaria, ya sea peso o sea dólares. Entonces, la idea es salir de esa mirada, de alguna manera, de seguir el dinero y empezar a ver qué pasa en términos biofísicos, ¿sí? Nos va a permitir ese puente. ¿Cómo hace esto la economía ecológica? A partir de indicadores biofísicos, ¿sí? Sale de los indicadores monetarios, como por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos el PBI, el Producto Bruto Interno de una economía? Es la cantidad de bienes y servicios que produce la economía en un periodo determinado, bienes y servicios finales. ¿Cuánto es el PBI de Argentina? Si yo les pregunto, ustedes me deberían decir, y muchas cosas, ¿no? Googleen, les va a decir PBI de Argentina, no sé cuántos mil millones de pesos. Pero no me digamos cosas. Digo, el PBI no es el conjunto de bienes y servicios finales. ¿Por qué son dólares o pesos? Porque lo pasamos a términos monetarios, ¿sí? Y un poco lo que hace la economía ecológica es, no, ¿por qué lo tenemos que unificar en una unidad única que es el dinero? ¿Por qué no pensamos que la unidad única puede ser la huella hídrica? ¿Sí? Es decir, la vieja pregunta, ¿cómo sumo peras y manzanas? ¿Sí? La primaria cuando aparece la matemática, digamos. ¿Cómo sumo cosas que en principio son distintas? La economía ortodoxa y buena parte de la economía política te va a decir, bueno, a través de los precios. Tengo que sumar camiones y tornillos. Bueno, ¿cuánto vale un camión? ¿Cuánto vale un tornillo? Un camión más un tornillo te da el PBI. Pero en realidad el PBI supuestamente son cosas. ¿Por qué no son dos cosas? Un camión y un tornillo son dos cosas. El camión es más grande que el tornillo. Perfecto. ¿Cuánto pesa el camión? ¿Cuánto pesa el tornillo? El camión tiene más horas de trabajo y el tornillo menos horas de trabajo. Bien, ¿cuántas horas de trabajo del camión más cuántas horas de trabajo del tornillo? O sea, no hay una racionalidad física, si se quiere, o digamos, una racionalidad natural que nos obligue a sumar en términos monetarios. Es una decisión política. El PBI tranquilamente se puede calcular en términos hídricos. ¿Cómo se calcula? ¿Cuánta agua se necesitó para producir cada una de las cosas que se produjeron? Ahí vienen los conceptos de huella hídrica, huella ecológica. Con Claudio vieron el de huella ecológica, que era tratar de pensar cuántas hectáreas de tierra
bioproductivo o de espacio bioproductivo se necesitan para producir ese material y para absorber las emisiones de dióxido de carbono que se generan en ese proceso productivo. La huella hídrica funciona con la misma lógica, digamos, análoga, por ahí es la más fácil de visualizar a veces, es decir, bueno, una botella de agua de 1 litro, ¿qué huella hídrica, qué impacto hídrico tiene? El litro de agua, más el agua que se usó para limpiar el envase, más el agua que se utilizó para limpiar el camión que lo transporta, más el agua que se utilizó para cada uno de los procesos productivos. ¿Sí? Entonces, así como podemos llegar a un PBI en términos de dinero, podemos llevarlo en términos de cuántos recursos hídricos se utilizaron, ¿sí? O cuántas hectáreas de tierra equivalentes se necesitaron para producir esos bienes y servicios. Esa va a ser un poco la propuesta. Después hay otros indicadores biofísicos, que después lo elaboramos, pero para avanzar, me parece que está bueno recordar esta idea de qué era la huella ecológica, ¿sí? Que era el área de tierra y agua biológicamente productiva que se necesita para producir esos bienes y servicios. Y esto es muy importante, absorber los residuos. ¿Se acuerdan que con Claudia hablábamos mucho de que la huella ecológica a nivel mundial es mayor que la biocapacidad? ¿Cómo puede ser eso? Que usemos más hectáreas de tierra que las que tenemos, de alguna manera. Bueno, porque estamos acumulando dióxido de carbono, es decir, hay parte de esos ecosistemas que no pueden absorber esos residuos. De ahí, acumulación de dióxido de carbono, cambio climático y toda la historia. Y esa huella ecológica se puede comparar con la biocapacidad, esto que les decía, de alguna manera, uno puede establecer, por eso es interesante el indicador huella ecológica, porque no solo nos da una dimensión de cuánta presión realizamos sobre los ecosistemas, sino también nos dice cuál es el límite que tienen esos ecosistemas. Porque a veces la huella hídrica es muy buena, muy interesante, pero te da valores que no sabes si es mucho o es poco. Como que no hay un límite tan claro. En cambio, la biocapacidad en la huella ecológica te establece un límite. El planeta tiene esta biocapacidad. Si nosotros usamos más, nos estamos pasando. Hay degradación de los ecosistemas, acumulación de dióxido de carbono y demás. Por eso son herramientas que incluso son muy, pedagógicamente son muy buenas. Para quienes trabajan en el secundario son muy, muy tangibles, de alguna manera. El ejercicio que hicieron con Claudio es un ejercicio relativamente sencillo y como que te interpela de alguna manera. Después vamos a ver esos valores que les dieron, qué relación tienen a nivel mundial. Esto es a nivel mundo, huella ecológica total, de 1961 a 2013. O sea, los datos de huella ecológica están para un periodo grande de tiempo, con lo cual también se pueden hacer como distintos análisis o tratar de mirar distintas cosas. La línea verde, más o menos constante, ¿sí? Es la biocapacidad. Fíjense que está relativamente constante la biocapacidad total. Si bien creció un poco, ahí, digamos, siempre hay que tener cuidado, digo, la biocapacidad, digamos, si yo en una zona que tenía un ecosistema que no era altamente productivo en términos de vegetación e introduzco la soja, quizá obtenga más vegetación. Entonces voy a tener un aumento de la biocapacidad. Y voy a pensar que esa hectárea de tierra, ese pedacito de tierra, tiene más biocapacidad que antes, ¿sí? Mucho del aumento de la biocapacidad a nivel mundial no es que estamos reconstituyendo ecosistemas, sino que estamos transformando algunos ecosistemas que no eran tan productivos en términos antropocéntricos, de cantidad de, no sé, porotos de soja que nos daba por hectárea, a más intensivos y con mayor productividad, ¿sí? Ahí también juegan los agroquímicos, hay una serie de elementos que pueden explicar eso, pero lo que me interesa mostrar es que a partir de 1970, digamos, 1969, 1970, a nivel mundial superamos la biocapacidad. Y eso que es una biocapacidad creciente medio artificialmente. O sea, a partir de 1970 ya el indicador huella ecológica nos dice
Acá hay una alarma no amarilla, no naranja, es rojo. Hay una biocapacidad y la superamos. ¿Sí? Y la tendencia claramente es a seguir superándola. Algo que siempre me gusta mostrar, fíjense la gran crisis del año 2009, 2008-2009, crisis financiera internacional, se pone en duda la hegemonía de Estados Unidos. En términos biofísicos, baja penitas. Si esta idea de que las crisis cuidan los ecosistemas, no pareciera estar dándose. O sea, hay una crisis en términos económicos, sociales, muy fuerte en buena parte de los países del mundo, y en términos biofísicos seguimos extrayendo y utilizando casi la misma cantidad de materiales y energía. ¿Sí? Digo, crisis es distinto de la idea de decrecer, de que las sociedades empiecen a consumir menos material y energía. No vamos a llegar a eso a través de las crisis. Las crisis, en términos biofísicos, son poco cuidadoras del ambiente. Digo, lo que uno ve es como que casi esa tendencia sigue automáticamente. En términos per cápita, fíjense como en términos per cápita la biocapacidad viene cayendo. Esto de lo que hablaba Claudio, digamos, del crecimiento poblacional, ¿sí? Pero fíjense que la huella ecológica per cápita también venía aumentando, ¿sí? Después acá se meseta un poco más y vuelve a crecer. Pero ahí es una discusión bastante interesante para dar, Claudio también lo mencionó. ¿El crecimiento poblacional puede estar agravando el problema? Sí, está claro, si hay más población, es muy probable que el impacto ambiental sea más grande. El gran problema es que hay más población, pero que cada vez consume más. Y ahí ya no es una cuestión demográfica. O sea, la explicación de por qué los patrones de consumo cada vez son más intensivos en materiales y energía no se explica porque hay más gente. Se explica porque cada vez consumimos más quienes estamos. Algunos mucho más, algunos otros mucho menos, ¿sí? Estamos hablando siempre de promedios. La parte en rojo, yo no la aclaré, son las exportaciones, y la parte en celeste, digamos, es la absorción doméstica, es la parte que se produce localmente y se consume localmente. Como esto es a nivel mundial, las exportaciones son lo mismo que las importaciones, es decir, lo que exportan los países que exportan es lo mismo que importan los que importan, de alguna manera. ¿Sí? Pero un poco lo que me interesa mostrar acá es cómo va creciendo, fíjense cómo va aumentando de participación, de peso, el comercio internacional. Es decir, el comercio internacional está creciendo en términos de utilización de materiales y energía, me animaría a decir casi año a año. Pero bueno, esa es la película a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa en la región? ¿Sí? Y ahí podemos hacer este ejercicio de pensar 3 tipos de países. ¿Sí? Es una tipología totalmente cuestionable, digamos, pero bueno, me parece que es ordenadora y puede abrir algún tipo de pensamiento. Por un lado están los países tipo A, digamos, los países que extraen materiales y energía por sobre los límites físicos, que de alguna manera son insustentables, es decir, que reproducen este patrón que les mencionaba que se da a nivel mundial, donde la huella ecológica es mayor que la biocapacidad, por lo tanto son insustentables. México y Chile, ¿sí? Con el agravante de que siempre estamos pensando en términos agregados. Y estamos pensando en México y Chile, que son 2 países profundamente desiguales. Es decir, son 2 países insustentables, si se quiere, en términos ambientales, pero no porque la sociedad sea muy igualitaria y todos estén consumiendo y todos tengan buenos niveles de vida. ¿Sí? Son 2 países con fuertes problemas de desigualdad. ¿Sí? Y además, superan la biocapacidad. Después hay países que vamos a jugar con la idea que permiten que otros superen los límites físicos. Vamos a decir que exportan sustentabilidad. Por ejemplo, Argentina y Uruguay. ¿Cuál es la idea básica? Digamos, todas las actividades asociadas al neoextractivismo, digamos, lo que es el agronegocio, la megaminería,
buena parte del fracking son para exportar. Son todos bienes y servicios con profundos impactos ambientales, pero sobre todo que están pensados como plataformas de exportación. Argentina va a hacer fracking para poder vender gas a otros países de la región. La megaminería no es para que todos podamos tener un anillo de oro o un reloj de oro. Es para exportar. Entonces, de alguna manera, países como Argentina y como Uruguay, o la zona agropecuaria, si se quiere de alguna manera, no tan desigual como México y Chile, digamos, pero permite que otros superen los límites físicos, porque en realidad lo que uno hace es, por ejemplo, la utilización de recursos naturales que implica el modelo agroganadero, se lo computa Argentina. Entonces uno dice, bueno, Argentina no está superando, sí está superando sus límites físicos, pero en realidad, si bien esa presión se ejerce sobre los ecosistemas locales, en realidad lo que le está permitiendo a aquel país que compra esa soja, por ejemplo, es no utilizar sus propios recursos naturales, sus propias materias de energía. La vieja discusión de Europa prohíbe el glifosato, pero se utiliza acá y después se exportan los productos primarios a Europa. Entonces, de alguna manera, Europa puede decir, nosotros somos sustentables, básicamente ¿por qué? Porque están comprando esos bienes con mucho impacto ambiental. Típico caso, las emisiones de dióxido de carbono y los países petroleros. Europa que te dice, nosotros todo energías verdes. Ajá. Y los autos que andan a nafta, ¿de dónde? ¿Qué le ponen? ¿Vientos en el tanque de nafta? No. Importan de los países árabes, de Venezuela. Lo que pasa es que eso se computa en el país donde se extrae el petróleo. Entonces ahí hay una, digamos, la idea de que exportan sustentabilidad. Es como una metáfora. Y luego vamos a hablar de que países que absorben lo que otros países sobrepasan de los límites físicos. De alguna manera importan esa insustentabilidad. Por ejemplo, Brasil. ¿Sí? Vamos a ver que hay países que tienen una biocapacidad tan grande que no llega a compensar la insustentabilidad de los otros países del mundo y que implica una transferencia. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco esa idea. Dijamos el primer grupo, los países que superaron sus límites físicos. En el caso de Chile, fíjense la huella ecológica total, es la parte azul, la biocapacidad es la línea verde, hacia 1989, supera la biocapacidad, o sea, uno podría decir, Chile se vuelve insustentable a partir de este indicador. Fíjense cómo crece la huella ecológica total, 1973, golpe de Estado, fíjense cómo crece a partir de ahí, y luego, con la salida de Pinochet del gobierno, sigue la tendencia creciente. Y uno podría decir, bueno, quizás los chilenos viven mejor, por eso consumen más materiales y energía. Medio raro porque en el medio se volvieron una sociedad más desigual. Entonces habría que ver qué tan podemos hablar de les chilenes y no de determinados grupos sociales. Pero abajo tenemos al desagregado, lo que es la huella ecológica del consumo de los bienes producidos en Chile y consumidos en Chile, y la parte roja es la huella ecológica de las exportaciones de Chile. Fíjense que si Chile no exportase, digamos, o sea, no proveyera de sustentabilidad a otros países del mundo, probablemente países centrales, en realidad no sería tan insustentable. Recién podríamos decir que a partir de 2004, 2006 habría pasado la biocapacidad y, digamos, en 2009 hubiera estado ahí nomás. Es decir, fíjense qué distinta es la película si consideramos o no el comercio internacional. Ahí aparece esta discusión, bueno, si bien esos impactos ambientales se van a dar en Chile, ¿quién está comprando esos bienes? ¿Y dónde no se están contabilizando ese impacto ambiental? De nuevo, fíjense la parte roja, cómo crece a partir de 1973. Es impresionante cómo las dictaduras en Latinoamérica, sobre todo en los países del Cono Sur, fueron un proceso de disciplinamiento interno y de apertura exportadora, sobre todo como proveedores de sustentabilidad.
¿sí? Esta idea de disciplinar el mercado doméstico para poder exportar, pero ni siquiera industria, es reprimarización, ¿sí? Bueno, acá están los datos per cápita. Fíjense que la huella ecológica de Chile per cápita, si bien crece a partir de los 80, fíjense cómo crece la de las exportaciones. Per cápita está creciendo mucho la huella ecológica de las exportaciones. Dijimos que el segundo grupo, en el que estaba Argentina y estaba Uruguay, los países que permiten que otros superen los límites biofísicos. Fíjense, Argentina tiene una biocapacidad, que es la línea verde, y una huella ecológica total, que está por debajo de la biocapacidad. Si bien sobre los 60, 70, que era un proceso de industrialización, de incorporación de consumo y demás, no era un momento de recesión ni nada por el estilo, pero fíjense lo lejos que estaba de llegar a la biocapacidad, fíjense cómo fue creciendo, ¿sí? Los 90, periodo impresionante de crecimiento, la dictadura también, y los 2000, fíjense cómo Argentina está relativamente cerca de alcanzar su biocapacidad, ¿sí? Ahora, cuando abrimos eso, fíjense que en términos del consumo doméstico, la parte celeste, del 76, si se quiere, para acá, no creció mucho. Y eso que la población sí viene creciendo. ¿Sí? Y lo que creció básicamente es la parte en rojo. ¿Sí? La huella ecológica de lo que exportamos al resto del mundo. Algo que no dije, esto habría que netearlo o restarle, digamos, uno podría decir restarle las importaciones. Si lo hacemos, no mueve el amperímetro, ¿sí? Porque tanto Argentina, Chile, todos estos países no son importadores de productos intensivos en materiales y energía, sino todo lo contrario. Importamos productos intensivos en conocimiento, en diseño, a los que menos intensividad en impacto ambiental tienen, y además que medio que confunde un poco el argumento. Pero sobre todo es que no cambia, después vamos a ver algún dato, pero no cambia la película. En términos per cápita me gusta, este gráfico es impresionante, no me equivoco, esto es 1976. Fíjense cómo la huella ecológica del argentino y la argentina promedio viene cayendo de la dictadura para acá. O sea, fíjense cómo venía creciendo, típico un proceso de reindustrialización, digamos, donde hay mayor consumo, donde mayores sectores sociales se incorporan al consumo y aparece incluso hasta la lógica del consumismo. Fíjense cómo a partir del 76, del predominio del neoliberalismo, donde aparece la idea de la austeridad, o sea, todas estas cuestiones, la austeridad funciona bajando en términos per cápita. Hay dos opciones. Para que la huella ecológica de lo que consumimos quienes vivimos en Argentina, en términos per cápita, esté bajando, o en términos promedio estamos consumiendo menos materiales y energía, o tenemos cada vez más gente que ni siquiera consume un mínimo de materiales y energía, y otros sectores que sí están consumiendo cada vez más materiales y energía. Digo, en paralelo, a partir de acá empieza a crecer la pobreza. Pobreza básicamente que implica que un montón de gente no llega a consumir ni niveles mínimos de materiales y energía. Entonces, de alguna manera, esta primera película que uno podría pensar, bueno, el neoliberalismo en Argentina hizo más amigable el consumo de materiales y energía en Argentina, en realidad es porque está dejando un montón de gente afuera, primer punto. Segundo punto, no es tan así porque la huella ecológica de las exportaciones viene creciendo. Esto que les decía, hay un disciplinamiento del consumo interno, pero para ser exportado. ¿Sí? No hay ningún tipo de lógica ecologista en el neoliberalismo. ¿Sí? Tercer grupo, países que permiten que otros superen los límites físicos. Fíjense, Brasil tiene una huella ecológica creciente, de nuevo el mismo patrón, cada vez más las exportaciones, pero tiene una biocapacidad tan grande, que no está ni cerca. Ahora, ¿qué sabemos de la huella ecológica?
que incorporan no solo lo que se utiliza para producir, sino para absorber el dióxido de carbono. Si a nivel mundial se produce, se utiliza más de lo que es la biocapacidad, quiere decir que hay dióxido de carbono que está quedando sin poder ser absorbido por los ecosistemas. Ahora, el dióxido de carbono que emite China no se queda en China, sino que se va distribuyendo. En realidad, toda esta franja que hay entre la biocapacidad y la huella ecológica de Brasil, que es básicamente el Amazonas, digamos, en realidad lo que está haciendo el Amazonas es absorbiendo un montón de dióxido de carbono que generan otros países que son insustentables y que Brasil los está, de alguna manera, les está haciendo el colchón. No alcanza para absorber todo, por eso la huella ecológica mundial supera la biocapacidad. Pero en realidad, ¿qué está haciendo de alguna manera Brasil? Si queremos, está importando la insustentabilidad de otros países. Por eso aparece mucho en la agenda de los países europeos y países desarrollados la conservación del Amazonas. Aparece la pregunta, digamos, estamos de acuerdo con la conservación del Amazonas, pero no es para que los otros puedan seguir emitiendo dióxido de carbono y terminen en el Amazonas. Y ahí aparece como una duda que me interesa plantear. En ese sentido, en países como Brasil, que importan insustentabilidad, aparece el imperativo del conservacionismo. Hay que conservar el Amazonas, hay que conservar los ecosistemas, aparecen líneas de financiamiento para cuidar los ecosistemas en estos países, pero no aparecen para reducir la insustentabilidad en otros lugares. Países como Argentina tienen un imperativo de exportar. Somos el granero del mundo, queremos ser el supermercado del mundo. Aparece mucho. En África hay niños que no tienen alimentos, produzcamos más alimentos. Parece que tenemos que salvar al mundo. Es impresionante, uno escucha a los sectores agroexportadores y lo primero que te tiran es con que hay alguna persona con hambre en algún lugar del mundo y Argentina tiene que salir a salvar el mundo. No estoy en contra de un criterio de solidaridad, me parece que podría ser válido. Me genera cierto ruido que son los mismos sectores que dicen que el individualismo y el egoísmo nos lleva al bienestar. Si el egoísmo y el individualismo nos llevan al bienestar, pues no tenemos que ser solidarios. Hay una contradicción. Es un modelo de negocios. Soy individualista en lo que me conviene y que sean solidarios, o seamos solidarios para yo poder incrementar mi modelo de negocios. Y en los países al estilo México y al estilo de Chile, digamos, aparece un imperativo de disciplinar. ¿Sí? Tienen que bajar su huella ecológica. No aparece nunca el imperativo de redistribuir. Recordemos que son dos claros países con mucha, digamos, ejemplo de países, perdón, con mucha desigualdad. ¿Sí? Esa huella ecológica promedio de Chile, olvídense que es un promedio representativo, es un promedio totalmente desigual. Pero el imperativo es disciplinar, es reducir esa huella ecológica, no redistribuir. Y ahí viene el concepto de intercambio ecológicamente desigual. ¿Qué es lo que plantea el intercambio ecológicamente desigual? Primero que el intercambio entre países no es igual. No se da entre iguales y no se da en términos iguales. ¿A qué apunta esto? Si yo exporto una tonelada de soja a $500, si yo lo pienso en términos monetarios, esos $500, supongamos que me permiten comprar una notebook. Entonces, uno podría decir el intercambio es igual. Yo recibí $500 de China y mandé $500 a China. En Argentina quedó la notebook china y en China quedó la tonelada de soja. En términos monetarios, el intercambio ese es igual, es igualitario. Balanza comercial queda equilibrada. Nos entraron $500, se fueron $500 del lado de China, fueron $500 a Argentina, volvieron a China. ¿Cuánto vale la notebook para el argentino que la pagó $500? Vale $500. Para el chino que la produjo, vale $500. La tonelada de soja para nosotros vale $500, para el que la compra vale $500. El intercambio es igual. No hay explotación, no hay plusvalía, somos todos felices,
Nadie te obligó a vender la soja a $500, nadie te obligó a nada. Es el argumento bien neoclásico. Ahora, si lo pensamos en términos materiales y energía, nosotros mandamos una tonelada de materiales y energía y recibimos ¿cuánto? ¿Cuánto pesa una tonelada? Me imagino que no, porque si no, no te la puedes llevar en la mochila. Los impactos ambientales son muy distintos, ¿sí? Y no los vamos a ver en el bien final, sino que analizar toda la cadena. Vamos, si quieren. Bueno, este es el caso chileno, que es muy parecido al caso argentino. Vamos al caso argentino. Este es entre 1961 y 2013, si quieren, el PBI, en términos de dólares. No está en peso para que nadie se queje de que no sé qué, que si el blue, que si el oficial, que 1961-2013, o sea, olvídense que esto es algo que pasó un año, son 50 y pico de años. El 98% de lo que se produce en Argentina corresponde a la barra celeste. La barra celeste es la absorción doméstica que les mencionaba antes. Lo que de alguna manera podríamos decir de cada 100 dólares que se producen en Argentina, en términos de bienes, de cada 100 dólares, 98 dólares los consumen, los absorben residentes en Argentina. O sea, del 98% de los bienes que se producen en Argentina se los quedan argentinos. Con todas las desigualdades adentro de esa distribución, que se podrán imaginar, ¿sí? Pero de alguna manera uno puede decir, bueno, parece una economía cerrada. Solo el 2% es lo que le exportamos al resto del mundo, neto de lo que importamos. Si yo miro en términos monetarios, 98% para los que residen en Argentina, 2% para quienes residen en el resto del mundo, economía cerrada, parecido a Cuba, Venezuela, la URSS, algún modelo así muy feo, digamos, de gente mala, y toda la historieta, economía cerrada, hay que abrir la economía. Lo habrán escuchado, ¿no? Supongo que en algún lado escucharon esa frase. Si yo lo miro en términos de hectáreas globales, que es con lo que se mide la huella ecológica, el mismo periodo, de cada 100 hectáreas globales, supongamos que se utilizan 100 hectáreas globales para obtener 100 dólares, casi el 35% se dedican para bienes que son exportados, netos de importaciones. O sea, que es un poco más del 35% en realidad. Pero no es mucho más, 37, 38%, algo así. Y solamente el restante, 65%, es absorbido, es consumido domésticamente. Es decir, un tercio de la utilización de los ecosistemas en Argentina es para ser exportado. Solamente 2/3 corresponden al impacto que generamos de alguna manera quienes residimos en Argentina. O sea, primero, no es una economía cerrada ni a palo. O sea, un tercio de la presión sobre los ecosistemas es para exportarlo al resto del mundo. No es para nada cerrada. Segundo, la vamos abriendo. ¿De dónde vamos a sacar? Si la cantidad de biocapacidad está dada, ¿cómo voy a lograr que más biocapacidad se utilice para exportaciones? Reduciendo el consumo doméstico. La única forma de cumplir ese imperativo de alimentar al mundo, y en cualquier momento tenemos que alimentar a Marte, es que cada vez en Argentina se consuma menos. Menos carne, menos leche y demás. Y después lo que está claramente, digamos, cuando uno hace la comparación entre lo monetario y lo biofísico, uno podría decir, bueno, si acá hay 100 dólares y acá hay 100 hectáreas, digamos, por las 65 hectáreas, ¿sí?, de absorción doméstica, pagamos 98 dólares. ¿Sí? Por 65 hectáreas, pagamos 98 dólares. Por las otras 35 hectáreas, que es casi la mitad de 65, ya uno diría, bueno, debiéramos haber pagado algo así como 40 dólares, deberíamos haber recibido algo así como 40 dólares, recibimos un poco menos de 40, recibimos 2. O sea, nada. ¿Se entiende? Por 65 hectáreas,
98 dólares por casi la mitad de hectáreas. ¿La mitad de dólares? ¿40? No. ¿La mitad de 40? ¿20? No. ¿La mitad de 20? No. 10. ¿La mitad de 10? Tampoco. 5. O sea, es una infinitesimal parte. Esa es la idea del intercambio ecológicamente desigual. Claramente somos exportadores de bienes intensivos en materiales y energía y recibimos muy pocos dólares. No es negocio esto. Incluso comparativamente, nosotros por la misma cantidad de materiales y energía estamos pagando muchísimo más. O sea, no solo vendemos caro, vendemos barato, sino que de alguna manera nos estamos cobrando caro. No es negocio. Digo, aún en términos mercantiles, más allá de que no hay que sobrepasar los límites físicos, hay que repensar las cuestiones ecológicas, ni siquiera es defendible en términos monetarios. Estamos exportando, digamos, no sé, colonialismo. O sea, por 2 dólares casi que nos conviene que se lo lleven y por lo menos le podemos hacer un juicio. Porque encima por los 2 dólares como que vos decís, ah, pero vos lo aceptaste. No te quejes, nadie te obligó. Y de alguna manera sí te obligaron. Y eso es un poco la idea que queremos introducir es, ¿para qué se usan estos 2 dólares? ¿Por qué el gobierno está desesperado por obtener dólares? ¿Y por qué Macri terminó teniendo una crisis cuando se quedó sin dólares? ¿Y por qué Cristina Kirchner tuvo que poner un cepo cuando se empezó a quedar sin dólares? ¿Por qué De la Rúa se fue cuando se quedó sin dólares? ¿Por qué Alfonsín se le armó una hiperinflación cuando se quedó sin dólares? ¿Y por qué la dictadura en el 82 tuvo que entregar el gobierno, digamos, después de Malvinas porque se quedó sin dólares? Son todos procesos donde se quedaron sin dólares. Fíjense, todos procesos quiebre. Esos 2 dólares, por más que son muy poquitos, esos 2 dólares cada 100, digamos, por más que parezcan muy poquito, es lo fundamental, lo que se necesita, no solo para financiar las importaciones, sino para pagar la deuda externa. Son todos procesos, todas crisis que les fui mencionando, el 82 de la dictadura, la del 89 de Alfonsín, la de la Rúa, 2001-2002, son todas crisis donde no se pudo pagar la deuda. Macri 2018 no pudo pagar la deuda porque se quedó sin dólares. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Digamos, para no comerse esa crisis, de alguna manera no tener esa crisis, armó el control de cambio y fue tratando de patear la pelota. Pero son todas crisis, por lo que vimos con ahí, que tienen que ver con la deuda externa y la fuga de capitales que se financian con esos poquitos dólares. Entonces ahí hay una trampa. ¿Qué quiero decir? Después podemos discutir un montón de cosas sobre Alberto Fernández, pero si Alberto Fernández quiere pagar la deuda, la única forma de pagar la deuda, que está en dólares, es obtener dólares vía comercio internacional. La trampa en la que se está metiendo Alberto Fernández es que cada vez tiene que aumentar más las exportaciones. ¿Estamos exportando cosas caras que nos van a permitir obtener muchos dólares con poco impacto ambiental? No. O sea, estamos reproduciendo ese esquema de dependencia, que ni siquiera nos libera, de alguna manera. Estamos en esa rueda cada tanto. Yo siempre digo lo mismo para pensar, digamos, en su momento cuando en el gobierno de Macri se lanza el bono a 100 años, un bono de la deuda a pagarse durante 100 años. ¿Qué significa que Argentina se endeude en dólares a 100 años? O sea que durante 100 años, la locura. Durante 100 años tiene que pagar una X cantidad de dólares. ¿Qué quiere decir? Que durante 100 años Argentina va a tener que exportar más de lo que importa. Si en el medio no cambia la estructura productiva, ¿qué quiere decir? Que durante 100 años va a tener que exportar materiales y energía baratos para obtener, que sea esos puchitos de dólares para poder pagar esa deuda externa a 100 años. Lo cual es una locura. Ahí vamos a hacer un cortecito. Pedro dice, y generar reservas. Sí. Tratar de acumular dólares, pero ¿para qué? Y para financiar las IMPO, para pagar la deuda futura, o en algunos momentos para financiar la fuga de capitales. Nomás como estás en una trampa
que es muy difícil de desarmar. Distintas tesituras. Una tesitura es no hay que pagar la deuda externa. Otra tesitura es que hay que frenar la fuga de capitales, aunque te genere un dólar blue y un montón de cosas incomodísimas. Otra tesitura, hay que renegociar la deuda, estirar los plazos y demás. Ahí está la eterna discusión si no le estás pasando la pelota, incluso a la generación futura en un punto. Digo, el bono a 100 años, pensemos que no lo... Suponiendo que siga existiendo el mundo y demás dentro de 100 años, no lo vamos a pagar los que estamos acá. Ojalá, no sé si alguno se ve dentro de 100 años pagando impuestos en Argentina, digamos, financiando el pago de la deuda, es para otras generaciones. O sea, son generaciones a las que le estamos no solo comprometiendo el futuro en términos monetarios, sino en términos ecológicos, porque nunca hacemos la transición ecológica o la transición productiva, o ecológico-productiva, para producir otras cosas de otra manera. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, acá les muestro sintéticamente, esto es la huella hídrica. Uno podría decir, no, pero pará, la huella ecológica está mal calculada, no me gusta cómo la calculan. Bueno, vamos a la huella hídrica. Cambia el periodo, es 96-2005, por una cuestión de las fuentes de datos. De nuevo, en términos de dólares, casi menos que el 2%, y en términos hídricos, es más del 60%. En términos hídricos, básicamente Argentina es un acueducto, el comercio internacional argentino es un acueducto. Somos exportadores intensivísimos en recursos hídricos. En términos monetarios no recibimos ni nada. Brasil lo mismo, el caso de Chile, que les mostré antes, no vamos a entrar en detalles, pero Chile lo mismo. ¿Y por qué nos interesa en términos de economía política esto? De alguna manera, porque ese comercio internacional o ese intercambio ecológicamente desigual permite que se den varias cosas a la vez. Por un lado, hay un flujo neto unidireccional de materiales y energía, de los países latinoamericanos vimos hacia los países centrales, en su gran mayoría. No les traje los datos, pero bueno, los principales compradores son Estados Unidos, China, Japón, Inglaterra, Italia, Alemania, los países desarrollados. Por un lado, evita la extracción, es decir, aquel que compra a países como los latinoamericanos, en realidad se está evitando extraer esos materiales de energía. Se está evitando utilizar sus recursos naturales o intensificar sus procesos productivos porque lo están haciendo otros países, en otro lugar del mundo. ¿Sí? Por un lado. Por el otro lado, esos países que compran estos bienes intensivos en materiales de energía evitan la conflictividad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es muy chicanero, pero digamos, no sé si vieron esas películas, esos documentales que te muestran Canadá. Canadá, una sociedad súper armoniosa. Incluso me acuerdo que había uno que mostraba que los policías andan sin arma. Imagínense Rosario en este contexto, un policía sin arma patrullando en un barrio. Pero digo, te muestran a la policía canadiense súper educada, son súper polite. Si te caes en la vereda seguro que te levantan, no tienen armas, no tuvieron una dictadura cívico-militar, o sea, no tienen crímenes de lesa humanidad. Divina. Ahora, las mineras canadienses, cuando extraen en Argentina, ¿generan conflictos? Sí. Cuando hay una orden de reprimir, una movilización socioambiental en contra de la minería canadiense, ¿vienen los gendarmes canadienses a reprimir? No. Va la gendarmería argentina. Están tercerizando la represión. Entonces te pueden vender una sociedad canadiense divina, sin represión, sin violencia, porque básicamente esas empresas están generando violencia en otras regiones del mundo, y encima el Estado argentino, en sus diversas dimensiones, desde el nacional hasta los provinciales, terminan ejerciendo la represión para cuidar esos capitales que no son argentinos, sino que son canadienses.
las exportaciones de oro, básicamente, que realizan las empresas canadienses, van a Canadá. Entonces, ¿a Canadá qué llega? Un lingote de oro, un pedazo de oro, una piedra de oro, sin cianuro, porque el cianuro quedó en la cordillera argentina, sin conflictos, porque los conflictos quedaron en la zona de la cordillera en Argentina, y a cambio mandaron esos $2 de los que hablábamos, ¿sí? Entonces no es solo la dimensión ambiental, sino también la social que juega. También permite desacoplar patrones de consumo y patrones de producción. Esto que les decía, muchas veces los países europeos, no sé, tal país produce el 90%, el 98%, el 100% de la energía eléctrica de fuentes renovables. Perfecto. Tiene un patrón de producción súper sustentable. No producen energías contaminantes. Buenísimo. ¿Y esos autos a qué funcionan? Ah, no, gasoil, pero importado de... Entonces el patrón de consumo es insustentable. Pueden producir energías renovables a mansalva, pero no lo que consumen. Cuando consumen alimentos exportados, por ejemplo, carnes, esas carnes producidas en Argentina, digo, el camión que va a buscar el ganado al campo, ¿es un camión con un panel solar? No, es un camión que fue quemando gasoil. Entonces el europeo puede decir, nosotros producimos todo con energías renovables. Claro, lo que usa no renovable lo compramos de otros países del mundo. ¿Sí? Por eso digo que se da esta paradoja de que tienen patrones de producción que parecen sustentables, que se presentan como sustentables o verdes, si se quiere, pero en realidad el problema son los patrones de consumo. Estamos mirando pedazo de la película distorsionado. ¿Sí? Bueno, y algunas ideas, esta idea de sustentabilidad artificial, de alguna manera estos países pueden proponerse o pensarse o venderse como sustentables, pero en realidad porque están generando el impacto ambiental en otro lugar del mundo y lo están tercerizando. Y nos permite romper, digamos, con la idea crematística de mirar el dinero, esto que les decía, si uno miraba la primera película, Argentina es un país cerrado en términos de dólares, en términos biofísicos, un país abiertísimo, digo, la huella hídrica daba 60%. ¿Cuánto más quería abrir la economía? ¿Más abierto que el 60%? ¿Cuánto te queda? La importancia de los lenguajes múltiples de valoración, la idea del multicriterio. Si miramos un solo indicador, en realidad es súper compleja. De hecho, estos indicadores, huella ecológica, huella hídrica, hay más. Hay una huella de nutrientes, porque en realidad, a medida que Argentina exporta productos primarios, sobre todo del agro, está exportando nutrientes que no vuelven al suelo. Entonces, nitrógeno, potasio, fósforo que se extrae de los suelos, que va en el poroto de soja que termina en China, no vuelve el nutriente. Porque el ciclo hídrico hay como una discusión de, bueno, hasta qué punto la planta transpira el agua, entonces el agua en realidad vuelve y no se va estrictamente, pero los nutrientes se van. Por eso se degradan los suelos. Entonces, Argentina, hay algunos autores que hablan de que lo que se hace en Argentina no es agro, sino es minería de suelos. Es extracción de nutrientes. Como no tenés forma de llevarte el nitrógeno, el fósforo y el potasio, o llevarte el pedazo de tierra, te llevas la producción de trigo, de soja, de maíz, que se lleva esos nutrientes adentro. Entonces la importancia del multicriterio, el tema de los puestos de trabajo. El sector exportador argentino, el 60% del agua. ¿Genera el 60% de los puestos de trabajo? Me animo a decir que no. Después podemos discutir cuántos puestos genera el agro, pero no genera el 60% de los puestos de trabajo, ni a palo. 6 de cada 10 de ustedes tendría que estar laburando en el campo. Me parece que no me dan los números. Y bueno, algunas discusiones, poner en el eje las vidas, formas de vida, no solo la vida humana, también la relación con la naturaleza, y una discusión más de economía política, esto de si el valor lo genera el trabajo, como diría Marx, si el valor lo genera el trabajo no remunerado,
dicen las feministas, lo que vamos a ver la semana que viene, o si el valor en definitiva no es agregado de materiales y energía. Digo, podríamos discutir, cuando se plantea esto de las granjas porcinas. Bueno, en vez de exportar soja a China, exportemos cerdos que consumen soja. Estamos exportando trabajo, valor agregado, en realidad más materiales y energía. Porque es el cerdo, más el agua, más el limpieza. En realidad nos van a pagar más por el cerdo, por unidad de kilos, digamos, si se quiere, pero porque tiene más materiales y energía, no porque tenga más trabajo. Digamos, por cada, no sé, 10.000 cerdos, ¿cuántos puestos de trabajo se generan? No es una generación de una computadora, de un celular, que bueno, hay un montón de gente laburando, supuestamente. En realidad son robots, en su gran mayoría. Pero esto, habría la discusión si el valor lo genera el trabajo remunerado, si lo genera el trabajo no remunerado, o en realidad si lo genera la naturaleza. Bien, vamos a cortar con la presentación. Bueno, no sé. Preguntas, comentarios, críticas, sugerencias. Pensaba en esto que hablábamos la clase anterior, que qué difícil se nos hace como imaginar algo diferente, aunque sea súper necesario, digamos, porque bueno, ¿cómo sería un comercio internacional tratando de mirar estos indicadores y pensaba en esto de que, bueno, se nos hace más fácil pensar el fin del mundo que el fin de esta forma de vivir que tenemos y de consumir? Sí, yo en esa discusión creo que, digamos, primero, algo que no lo ves, no lo puedes transformar. O sea, es un garrón, yo sé que estas clases siempre terminan para atrás. Nosotros en la materia que damos en la licenciatura en Economía, que se llama Economía, Ambiente y Sociedad, cerrábamos con esto, ¿viste? Cerrábamos con los pibes para abajo, todo, o sea, queriendo suicidarnos, pibes de 22 años, o sea, le estábamos arruinando la vida, digamos, en las últimas materias de la carrera, así bien. Después empezamos a dar al final de crecimiento, buen vivir, como algunas teorías alternativas para levantar un poco el ánimo. Por eso yo creo que también un poco la idea de que venga después economía feminista como para levantar un poco el ánimo. Pero sí, o sea, si esto no lo visibilizamos, no lo vamos a solucionar. O sea, yo creo que esa idea de que, y bueno, exportando y no sé qué, en algún momento se va a corregir esto mágicamente, es muy Adam Smith y la mano invisible. No. O sea, si no lo vemos, no lo vamos a solucionar. Como fue el tema de los femicidios, como fue el tema del aborto. Digo, primero hay que visibilizarlo y es horrible, y tomar conciencia es horrible, y sentir qué está pasando y verlo o vivirlo es terrible, pero hay que hacerlo. Y yo creo que hay que instalarlo, porque digamos, como que es muy fácil, y en esto hay ciertos discursos hegemónicos, que es esta idea de la pobreza, por ejemplo, que enseguida hay que producir más, porque hay gente pobre. Y es una discusión, en este momento se está dando una discusión muy interesante entre los economistas heterodoxos, acá me estoy peleando con la propia tropa, digamos, que dicen, bueno, no, ahí hay que producir minería y agro para poder desarrollarnos y redistribuir. Y bueno, los ecologistas o la rama ecologista que está diciendo, no, no vamos a llegar así. Y en realidad esta discusión que parece muy, muy siglo XXI, en realidad está en la década del 70. O sea, cuando uno lee Cardoso y Faleto, no sé, Galeano, las venas abiertas de América Latina, si hubiera tenido estos datos Galeano, dice lo mismo. O sea, es lo que dice Galeano en las venas abiertas, digamos. Digo, con solo revisar las discusiones de los 70 ya nos decían que insertarnos en el mundo haciendo lo que el mundo quiere no es negocio, pero es una obviedad. O sea, el mundo no nos va a dejar la mejor actividad disponible para que nosotros la hagamos. Claramente algo hay que romper en ese sentido, hay que repensar, o sea, si nosotros exportamos soja a China y China nos propone hacer
cría de cerdo para venderla a China, después podemos discutir si conviene o no, pero me suena que, ¿por qué los chinos son tan generosos de decirnos hagan lo que a ustedes les conviene y no lo hacemos nosotros? Es como re infantil. O sea, pensar que eso es desarrollo y que China no se dio cuenta y encima nos financia cosas que la perjudican, es chuparse el dedo. Parece que hay que abrir un poco eso. Creo que está bueno tener esta herramienta para abrirlo, sobre todo para no caer en esos dogmatismos. Digo, así como la derecha tiene dogmatismo, hay cierto progresismo que tiene unos dogmatismos que son terribles. Bueno, hay que abrir esas cabezas, me parece. Ahí dice Mariana. Ah, dale, Pedro. No, digo, siguiendo con lo que vos estabas planteando, digo, lo que se trata, por supuesto, es de cambiar el modelo productivo, que obviamente es insustentable y aparte no resuelve los problemas centrales que tenemos, es decir, falta de trabajo, pobreza, es decir, todo lo que se ha planteado como que era necesario no tener en cuenta en función del crecimiento y en función de mejorar los índices de empleo o de pobreza, lo visibilizamos como que no es así. Entonces, bueno, hay una discusión que dar, y lo que vos decías antes incluso, más allá de estas consideraciones sobre la cuestión ambiental, que son muy importantes. La discusión de si necesariamente tenés que crecer para redistribuir o hay que empezar a redistribuir para que en todo caso eso tenga algún efecto, digamos, no solamente en el consumo, sino en el crecimiento y, por supuesto, en mejores condiciones de vida en general. Digo, esa me parece que es la discusión de fondo, pero bueno, es una discusión, por supuesto, también difícil porque hemos, digamos, visualizado grandes resistencias cuando se trata incluso de algún impuesto que es muy específico, bueno, a las grandes fortunas, o etcétera, etcétera, cuando en realidad es un impuesto de una sola vez, no es una reforma tributaria integral y demás, y sin embargo ha habido las resistencias que ha habido, con lo poco que yo diría que contribuye en todo caso a resolver los problemas más importantes que tenemos. Digo, la discusión está dada, pero creo que, bueno, estos datos aportan, digo, desde lo ambiental, más fundamentos para plantearnos que no podemos seguir así porque hay límites que son, digamos, de carácter ambiental y están los sociales que creo que hay que poner, por supuesto, en juego y bueno, cómo no resolvemos estos problemas, esa es la cuestión. Pero bueno, digamos, desde las perspectivas distintas que hemos tenido en análisis económico, digo, desde yo previo, después la teoría de dependencia y demás, todos van agregando elementos para la discusión. El tema es que, bueno, los 90 fueron terribles y nos dejaron un modelo que pareciera ser imposible de desestructurar. Digo, no mucho más que eso, pero es la gran cuestión o el gran desafío, me parece, o sigue siendo. Sí. Sí, yo ahí resumo dos cosas. Una que es importantísima. El problema de Argentina es el modelo productivo, no el modelo de consumo. No voy a decir que está buenísimo lo que consumimos, cómo consumimos y que sigamos consumiendo así, pero digo, cuando uno ve estos indicadores, no sé si hay que centrarse, digamos. Obviamente la educación ambiental me parece buenísimo, concientizar, formar a los chicos, las chicas, es fundamental, pero sobre todo para que puedan pensar esto, para que puedan mirar el modelo productivo. O sea, me encanta la idea de reciclar en casa, pero tenemos un agujero que es el comercio internacional que es terrible. O sea, estamos reciclando, estamos generando todas esas concientizaciones y después exportamos minerales con un proceso de cianuro. O sea, lo que pasa es que eso no lo vemos, está claro. O sea, podemos ver el contenedor rebalsado de basura y nos genera una contradicción que, ojo, muchas veces se resuelve agregando un segundo contenedor. Y en realidad no solucionamos el problema. En realidad no es ese que hay que crear más contenedores. Hay que tratar de que haya menos en los contenedores. Pero bueno, hay que romper una lógica. Pero sobre todo hay una lógica de lo productivo que no la vemos. Está invisibilizada. Es que justamente lo que se trata todo el tiempo es de que quede ahí tapada. Eso me parece que es re importante. Y después lo otro que decía Pedro que me parece muy importante. Cómo de alguna manera la dictadura y el menemismo nos dejaron un modelo productivo que cuesta romperlo, que hasta, no sé, parece comunista querer exportar otra cosa. Digamos. No,
nada muy loco, digamos. Pero además, como nos dejaron determinadas lógicas. Digamos, el debate de la deuda externa es fundamental, a mi entender. Digamos. Esto de, bueno, no, pero en determinado momento me acuerdo, bueno, la ciudad de Rosario, ¿por qué no se endeuda en dólares para arreglar las plazas de los barrios? Fin totalmente loable, arreglar las plazas de los barrios. ¿Está claro? Ahora, ¿nos tenemos que endeudar en dólares? Por más que la tasa sea del 1% anual, por más que la tasa sea del 0% anual, el problema de los dólares es que no los generamos. Y tenemos la restricción externa ahí. Y esos dólares los vamos a tener que generar vía exportaciones. Y hasta que no hagamos el cambio de las exportaciones, sabemos que van a ser productos primarios. Entonces me parece que esas discusiones hay que empezar a romperlas. Digamos. El macrismo cuando dice, bueno, nosotros nos endeudamos para financiar el déficit fiscal. Pues no nos dejaron hacer el ajuste que hubiéramos querido hacer. Todavía querían más. No, los dólares los pidieron para fugarlos, porque los dólares no te sirven para financiar el déficit fiscal. Luego el déficit fiscal es un contratista que te proveyó de cemento y no le pagás en dólares. Le pagás en pesos. ¿Qué hizo Macri? Vendió los dólares, con esos dólares fugaron la plata y con los pesos pagó el déficit. Pero digo, yo no conozco ningún obrero que haya hecho una obra de repavimentación y que haya cobrado en dólares. ¿No? Los obreros, los contratistas de la obra pública tendrían todos sus ahorros en dólares. Les pagan en pesos. Entonces me parece que ahí hay una lógica que hay que romperla, que es el tema de esto de la economía bimonetaria y el tema del dólar, que todo el tiempo nos estamos endeudando en dólares, porque es una terrible traba. Y después encima tenemos instalada una idea de que las deudas en dólares hay que pagarlas. Que no se puede renegociar nada, que no se puede desconocer la deuda, que nunca se revisa la deuda fraudulenta. Entonces como que no te queda otra que pagar, tenés que pagar con las exportaciones, no se te vaya a ocurrir tocar Vicentino, expropiar algo, porque no te van a exportar y eso no te genera los dólares. Fíjense que también el gobierno está bastante trabado en determinado momento cuando no liquidan la exportación, porque no le entran los dólares, sin esos dólares no puede salir a comprar determinadas cosas. Nos mete toda una encerrona. Yo creo que uno de los grandes problemas es ese, cómo hay determinadas lógicas que están naturalizadas de alguna manera o que no se pueden discutir. Sí, pensaba un poco en esto que decías, ¿no? En realidad es como que hay un paradigma que ha conformado la estructura. Yo no vengo del palo, claro, vengo de otra disciplina que no tiene nada que ver, pero digo, por lo que estuve viendo en estas clases, hay como toda una lógica construida que económicamente, como una estructura económica de la cual me parece como por momentos, por lo que estuve escuchando, que es como casi imposible salir, porque cuando movés una pieza hay tantas estructuras de poder, y además tenés también toda una operatoria de medios de comunicación que hace que una persona diga, todos somos Vicentín con un Duna del 90, que de pronto es como muy complejo cuando uno piensa en esta. Aparecen alternativas, la agroecología, organizaciones como la UTT, pero digamos, son como proyectos micros que es muy difícil ganarle una pulseada cuando hay una estructura de poder para unos pocos que están ahí discutiendo y aferrándose a que no se pueda distribuir y a pensar en otras, no solamente alternativas de distribución diferentes, sino también en un paradigma económico, cultural y social diferente. Entonces, es como que son tantos flancos al mismo tiempo que me es difícil pensar por dónde empezar a desenredar el ovillo, como algunas alternativas más allá de estas que conocemos, ¿no? No sé cuál podría ser una alternativa desde la cual pensar. Yo trabajo en una carrera que es licenciatura en agroecología, ¿no? Estoy en la parte de lectura y escritura académica, y veo a mis compañeros que tienen como toda una fuerte discusión, y está buenísimo, porque es la única licenciatura en agroecología que hay en el país. La primera tecnicatura en producción vegetal orgánica también es de la misma universidad, es decir, se van gestando también dentro del ámbito académico otro tipo de formación, pero después también la discusión es en dónde se insertan o cómo trabajan esos estudiantes que tienen otras lógicas, otras cabezas, pero se encuentran con una estructura que sigue siendo muy compleja de poder insertar. Recién
hace unos años el INTA empezó a pensar también en estas propuestas más agroecológicas, cuando durante todos los 90 y parte de los 2000 estuvieron fuertemente sosteniendo el modelo productivo sojero y con todo lo que implica ese PAC, ¿no? Entonces es bastante complejo. ¿Cuál podría ser una punta, digamos, para ir fortaleciendo estas cosas que a veces veo que están como aisladas? Yo qué sé. En la postulación 2023 la resuelvo. No, yo creo que algo que está bueno que dijiste es que, en definitiva, lo que tenemos enfrente no es un problema económico para mí, sino un paradigma sociocultural, que tiene una pata económica, ¿no? Pero a veces, bueno, nosotros, digamos, en general como grupo, digamos, somos bastante antieconomistas. Somos, digamos, como aquí me gusta siempre la idea de desempoderar a los economistas. Primero que los economistas, nada, hagan lo que tienen que hacer, pero no que tomen las decisiones. Me parece que hay que sacar de los economistas del rol de ese poder casi omnisciente. Digo, la verdad que un economista hablando de que si hay que vacunar o no hay que vacunar, o si hay que hacer cuarentena, nada. Totalmente fuera de eje. Si quieren que hablen de, no sé, del dólar y alguna otra cosa más. Pero primero romper a los economistas. Digo, lo que se nos ha pasado en proyectos de agroecología que nos invitan a participar, porque hay que tener un economista. ¿Qué? O sea, si la agroecología genera menos impacto ambiental, ya está, hay que hacer agroecología. No, pero tenemos que encima demostrar que da plata. ¿Qué tiene que haber un economista ahí? También tendrían que demostrar que, no sé, que genera una cultura positiva. Tendría que haber alguien especializado en estudios culturales. Y no lo hay, digamos. Siempre tiene que haber un economista. Eso es algo que hay que ir desarmando, que es difícil, sobre todo porque los economistas somos reimperialistas. Enseguida queremos resolver todo. ¿Sí? Pero creo que hay algo de eso, que hay que hacer un cambio cultural. Yo creo que hay determinados debates que en algún momento se dieron. Digamos, por ejemplo, yo siempre pongo algunos ejemplos, la ley de medios, en su momento, la ley de servicios de comunicaciones audiovisuales, digamos. Fue un debate donde el kirchnerismo, en vez de ir a cambiar la ley de medios, primero dio el debate. Y lo instaló y de alguna manera lo ganó en determinados sectores, convenció a determinados sectores, logró generar un consenso, luego se transformó en una ley que avanzaba, no sé si todo lo que se querría, después Macri la desarmó, pero bueno. Me parece que hay una estrategia que va por ese lado. El feminismo, ¿qué hizo en su determinado momento? Bueno, arrancó por la violencia de género, el ni una menos, y todos sabíamos en el fondo que iba al debate del aborto. Más o menos quien anduvo cercano a estos movimientos sabía que la discusión iba al debate del aborto y que va a seguir. Entonces me parece que hay que ir construyendo mayorías, quizás a partir de temáticas o de ejes, pero que vayan para ese lado. Y digamos, ir construyendo, digamos, yo creo que si el proyecto del aborto, y acá es totalmente contrafáctico, se hubiera votado, se hubiera mandado en el 2003, se hubiera sancionado, no hubiera tenido el consenso social que tiene hoy. Digo, el consenso es muy importante. Más allá de que mueve los votos y demás, pero hay que construir ese consenso en la sociedad. Hay que romper algunos mitos, hay que derribar algunas cuestiones, por eso nosotros trabajamos algunas cuestiones, por ejemplo, esto de que el Estado regula los precios. No, el Estado está regulando todo el tiempo. Hasta en el momento donde dice el precio está desregulado, es una forma de regulación. El Estado tiene la potestad de regular todo eso. O sea, no es que está el precio puro y después viene el Estado. O aparece el precio regulado, pero yo qué sé, todas las licitaciones de energía eólica y demás también tienen precio regulado y nadie se queja ahí. Está regulado alto. Entonces, hay algunas cuestiones hay que empezar a romperlas, me parece. El tema de los subsidios hay que dar ese debate. O sea, no podemos seguir pensando que el subsidio es mala palabra y que es gente que no hace nada. Digo, hay que romper determinadas lógicas porque vienen con todo un discurso atrás. Después podemos discutir los subsidios, hasta qué punto, no sé. Yo soy de la idea del ingreso universal y después si quieren lo charlamos y demás. Hasta me trosqueo y voy a fondo con los subsidios, digamos. Pero eso, poder pensar, bueno, pero en realidad estamos todos subsidiados todo el tiempo. Esa idea de que el Estado subsidia a uno nomás es una atrocidad. El Estado está subsidiando explícitamente o implícitamente todo el tiempo, digamos.
El hecho de que, no sé, se dé una clase abierta en la universidad es porque hay un subsidio del Estado, porque a mí me paga el salario el Estado y eso me alcanza para vivir y eso permite que yo a lo mejor esté dando este curso, digamos. Entonces ahí hay un subsidio. Hay que pensar, digamos, me parece que hay que abrir un poco la caja del subsidio, por ejemplo, de alguno de estos debates. Es difícil, hay toda una medio de comunicación, hay imaginarios que están instalados y la idea es que se sale con trabajo, con más trabajo y trabajo y trabajo y la cultura de trabajo y un poco más te tienen que pegar con el látigo para que salgamos como sociedad para adelante. Bueno, sí, son debates que hay que darlos, pero yo creo que hasta en algún punto no son debates económicos. Son debates más socioculturales, más políticos. Me parece que hay que llevarlos para ese lado y que después la economía se acomode. O sea, si la sociedad puede... Digo, el tema del aborto, vamos, ejemplo concreto. El tema del aborto, algunos quisieron instalar que el aborto es caro. Porque es más caro, porque no sé qué. Hubo una exposición en el Senado, en la primera vez que se trató en el 2018, una economista rosarina, no sé cuántos dólares salía un aborto. Tomaba el precio del aborto en Estados Unidos, no importa. ¿A dónde quiso llevar el debate? Al problema económico. O sea, si el aborto es barato, lo hacemos, si el aborto es caro, no lo hacemos. Cuando la sociedad decidió, de alguna manera, o buena parte de la sociedad decidió avanzar hacia la despenalización del aborto, y el pueblo economista, ¿viste? A acatar la ley. Digo, Guzmán, si tiene que poner más plata para bancar los abortos, la va a tener que poner. Que hay una ley que lo obliga. Y no va a poder decir, no, pero en realidad los abortos son muy caros en la semana 8, en la semana 2. No. El debate fue a otro lugar. Fue a la política, el debate de la semana, un montón de debates, pero digamos, correrlos del eje económico. Yo creo que esos debates hay que sacarlos, o sea, si bien hay que tomar argumentos y demás, y hay que conocer, a veces no hay que cerrarse en las discusiones económicas. Esa es sensación, porque si no es como que estás se vuelve un lenguaje incluso muy específico. El subsidio, distinto a la transferencia, distinto, empieza toda una ensalada. Quizás hay que abrir esos debates y darlos, obviamente. El debate que siempre vas a perder es el que no diste. O sea, si no das esos debates, si no das... Con Vicentín, un debate muy bueno que se abría, pero no lo terminó de motorizar el gobierno, fue la idea de soberanía alimentaria. ¿Para qué sirve una empresa estatal como Vicentín? ¿O para qué hubiera servido? No solo para controlar las divisas, el flujo comercial, el tema de las cuestas en negro, sino también para promover, por ejemplo, agroecología. O sea, ¿qué corno producimos? Esa empresa te permite eso. Que esa empresa no te lo asegura, digo, YPF hace fracking. Encima lo terceriza el fracking, ni siquiera lo hace. Pero bueno, tener una herramienta como YPF te permite, y ese es el debate para mí de fondo, tener una empresa como YPF te permite hacer otras cosas. No las estamos haciendo, pero no tener la herramienta es dificilísimo. ¿Cómo va a hacer agroecología si no toda la cadena productiva no tenés ningún tipo de eslabón con un cierto peso del Estado? Lo único que puede hacer es subsidiar. Y te van a discutir porque estás subsidiando la agroecología, que en realidad es ineficiente, o sea, te van a ir con esa lógica. Creo que hay algunos debates que hay que dar. Bueno, se perderá. Pero, digo, vuelvo al ejemplo del aborto. En 2018 se perdió la votación, pero el debate se ganó. Y se vio en la votación de 2020. Ahí Mariana dice, es complejo repensar el concepto de crecimiento económico por fuera de los parámetros conocidos. También es interesante el modelo agroecológico, pero es complejo pensar en la producción a gran escala. Hay ejemplos, pero es todo muy micro aún, no se rompe con el paradigma. Bueno, y hay algo que es interesante, digamos. La crítica a la agroecología es que no se puede a gran escala. Esa discusión que se puede dar, en realidad está naturalizando una concentración de la tierra terrible. O sea,
Si nosotros queremos hacer agroecología y el problema es que no se puede hacer a gran escala, el problema no está en la agroecología, el problema está en la distribución de la tierra. Me metí en el peor de los lugares, digamos, en la peor de las disputas, digamos, como dijo Pedro, digamos. Querés tocar un poquitito de impuestos, ya salta toda la bronca. Pero bueno, hay que discutir en el fondo, te va a esa discusión, o sea, el problema no es la agroecología, el problema no lo tiene la agroecología que no sirve para una desigual distribución de la renta o que no sirve para las oligarquías. El problema es que la oligarquía no sirve para ese modelo de desarrollo. Porque si no vamos a estar encerrados. Digo, si vamos a hacer producción agropecuaria que solo le sirva a los grandes terratenientes, damos la llave del ministerio y que resuelvan, está claro. Habrá que pensar otras formas. No sé, quizás sea una excusa para pensar otros debates, el tema de la extranjerización de la tierra, que en su momento se establecieron límites. Bueno, quizás hay que avanzar sobre esos límites. Sí, de hecho estaba pensando que está dando vueltas una ley justamente que tiene que ver con este tema de tierras y demás, que se está intentando que se traten en diputados y que está a cargo de un montón de organizaciones sociales y demás, pero bueno, está hace casi un año que empezó a discutirse, está dando vueltas y no se termina de dar el quórum en la comisión. Bueno, lo vengo siguiendo un poco, entonces es complejo, digo, porque como que ¿no? El poder político, digamos, que no me refiero al poder al partido que está gobernando, sino a ese complejo, de esa compleja red política, es sumamente complejo porque a la menor decisión tienen como estrategia de desestabilización, y creo que el caso de Bolivia fue un claro ejemplo al extremo que se puede llegar, o Brasil. Entonces, y llega un punto en que es eso, estamos como en una pendiente en donde cualquier movimiento de cambio que se quiera hacer, por más que incluso tengas a veces un consenso importante dentro de la población, toca intereses que son casi ancestrales. Entonces es muy complejo, y que no solamente son nuestros, sino que son extranjeros. Entonces a veces es como que, por más que está buenísimo y que uno pone en valor esto, es bastante, entiendo a tus estudiantes que terminan al borde del suicidio, del harakiri, porque es como un monstruo grande lo que hay del otro lado, ¿no? Entonces, no, hay estrategias, pero es muy complejo construirlas por toda la operatoria que se genera a partir de eso. Sí. Bueno, pero ahí, siendo un toque optimista, que no me caracteriza, digamos, ahí le pone un poco más de onda al optimismo, yo soy más de quedar abajo. Pero bueno, el ejemplo de Bolivia, digamos, que si bien llegó a la desestabilización, llegó a un golpe, digamos, también te muestra la importancia de haber construido, no solo de haber llegado. Digo, hubo un golpe y demás, pero bueno, el MAS de alguna manera volvió. No sé si con la misma fuerza, después podemos, pero digo, hay algo que queda. Digamos, por algo también a la derecha y a los sectores concentrados les molesta la democracia. Porque hay algo que no pueden gobernar. Lo intentan gobernar, pero en algunos momentos se les escapa. El mismo caso de Brasil también, digamos. A medida que Lula haya construido y el PT haya construido una base sólida y haya podido dar algunos debates, bueno, sí, en algún momento aparece un Bolsonaro y retrocedes 20 casilleros, pero bueno, tampoco queda hasta fuera del juego. Digamos. Entonces me parece que hay que, digo, es la importancia de dar algunos debates, de construir esa base social, digamos, que se transforme en electoral, obviamente, pero que sea una base social que en algunos momentos resista a determinadas cuestiones. En Argentina también hubo, cuando ganó el macrismo, hubo cierta resistencia a determinadas cosas, no le fue tan fácil, no fue tierra arrasada. No voy a negar que se mandó más de una y que retrocedimos un montón de casilleros, pero bueno, también hay ciertos debates que se fueron dando. Yo que sé, todo el tema de derechos humanos no pudieron avanzar. La realidad es eso. Creo que, bueno, para ponerle un poco de optimismo, digamos, eso. Si vos lográs esa construcción, lo que tienes es que es muy sólida en algún momento. En algún momento no te permite ganar las elecciones, etcétera, etcétera, pero bueno, queda algo en la sociedad. Sí, Pedro.
Sí, digo, son muchos debates. Por ejemplo, acá en Santa Fe está en discusión una nueva ley de agroquímicos o agrotóxicos. Es una cuestión de fondo porque discute precisamente el modelo productivo, la sojización y por supuesto todos los efectos que tiene sobre la población, etcétera, etcétera. Y propone incluso, en algunos casos, alternativas de producciones agroecológicas y demás. Y es un debate que tiene una dimensión en este caso provincial, pero no es menor también, digo, porque pones en discusión el modelo, digo, por lo que vos antes planteabas de discutir distintas cosas que tienen que ver todas con distintas concepciones de, bueno, de cómo es en todo caso la organización del Estado, de la sociedad, de la economía, etcétera. Y bueno, y son temas que tal vez, bueno, no tienen la visibilidad o no se da la discusión de forma tal que interese a la mayoría de la población. Pareciera ser como que es un tema, en todo caso, de las poblaciones rurales que tienen problemas, por supuesto, porque las fumigaciones llegan muy cerca de sus casas o sus escuelas, o pareciera ser que es el problema de algún tipo de intereses muy, muy particulares, o de organizaciones que son ambientalistas y por lo tanto tienen estas banderas correctas de producir de otra manera para que se conserve, por supuesto, mejor el medio ambiente y la salud. Pero bueno, digo, esa es la cuestión. Hay muchos temas tal vez que debemos abordar porque todos tienen que ver con modelo productivo, con las formas de crecimiento y con las formas de perseguir a otros objetivos en cuanto a equidad social, etcétera, que están en juego. Nada más. Está bueno. Sí, yo creo que se están dando varios debates. Falta un montón y falta romper, digamos, determinadas lógicas de, bueno, seguramente aparece, y bueno, ¿cómo vamos a producir más si no tenemos esos agroquímicos? Digamos, debe aparecer el argumento ese, o la gente que va a quedar sin alimento por no poder usar agroquímicos, digamos, bueno, ahí hay una serie de cosas que hay que ir trabajando. Yo creo que una de las grandes estrategias en eso fue el tema de la fumigación, digamos, de alguna manera va corriendo la frontera, ¿sí? Y en esas áreas como que habilita agroecología. Si no, no puede fumigar, no puede usar agroquímicos, vas tendiendo a generar una transición agroecológica, digamos. Pero bueno, son difíciles, son debates difíciles, digamos, y tenés contramarchas hubo determinados proyectos que bajaban la frontera de fumigación, o sea, que acercaban más la fumigación a los pueblos, a las comunidades, digamos, y eso, digamos, también tenía sus intereses por detrás. Es una disputa permanente, digo, eso no se cierra, digamos, y también desde el otro lado, digamos, también se ve esto. Es una ida y vuelta permanente.